grande, ¿verdad? Aquí la hermana Isabel dice que grande es Dios, que le concedió ir y volver y tiene planes de salir corriendo otra vez para allá, pero bueno, no para. Sí, ¿de dónde va? Donde me apunte el zapato, dijo. Pero, mm, bueno, qué bueno. No, literal, no casi. El Señor nos protege y está acá amparador nuestro. Vamos a darle gracias a Dios y a orar en gratitud a Él. Padre, gracias por tu grandeza, por tu amor, tu misericordia. Eres grande y poderoso y bueno. Como leíamos en la mañana con Nehemías, acuérdense del Señor. Él es grande, Él es fuerte, es todopoderoso. Gracias, Señor, porque podemos verlo en cada situación en nuestra vida. Gracias por la hermana Isabel que ha regresado. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, nos has guardado. Hemos regresado a este lugar con bien y estamos listos, Señor, para entregarte la adoración que tú mereces. Gracias porque podemos disfrutar de este tiempo juntos y como cuerpo tuyo participar de la cena. Y queremos hacerlo de todo corazón en gratitud, recordando que tu Hijo Jesucristo dio su vida por nosotros. Gracias también porque podemos meditar en tu palabra y afianzarnos más y más en tu caminar. Gracias, Señor. Háblanos pues, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tenemos dos preguntas, no llegó ninguna otra. Ahí el micrófono, en caso de que alguien quiera platicar o hablar, el hermano nos ayuda a llevar el micrófono. Pero vamos a empezar en esta noche. Primer pregunta, ¿por qué? Y no decía por, pero a mí se me fue una R. Pero la pregunta que me escribieron era nada más ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué muchos cristianos no crecemos espiritualmente a pesar de tener muchos años en el Evangelio? Cuando escuché esta pregunta, inmediatamente me vino a la mente un versículo que yo creo que muchos recuerdan, ¿verdad? Aquí es del apóstol Pablo, pero la escritura no sé de qué sea de él. Pero escribe a los hebreos y les dice, hablando de eso, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Y cuando leí esto lo relacioné, o más bien cuando escuché la pregunta, leí la pregunta, la relacioné con este versículo y dije, bueno, él les está hablando de esto y alrededor de ese versículo debe haber algunas razones, ¿no? Por las cuales les está diciendo. De hecho, al principio está la primerita. Y quisiera ver algunos versículos de este capítulo y del siguiente capítulo, que si ustedes en casa los leen, podemos meditar, porque todos necesitamos madurar, ¿no? Nadie hemos llegado a la meta, ¿verdad? Pero ¿cuántas personas pasan años, años y años y siguen en la misma, no aprenden, no tienen ninguna enseñanza realmente nueva, no viven diferente, se ve como una rutina y no hay un avance en la vida cristiana, en la vida espiritual? Inclusive ellos mismos dicen o se sienten secos y andan buscando de aquí para allá porque no encuentran, algo les hace falta. Y dice el escritor, hace tanto ya, mucho tiempo, ya son creyentes. Y ahí hay un punto, el que yo veo, quiero recalcar varias cosas que nos ayudarían en nuestro crecimiento espiritual. La primera, ya deberían estar ¿qué? Enseñando a otros. Yo creo que esta es una parte, y vuelvo a repetir, no están en orden, pero lo que yo vi alrededor de este versículo me llamó la atención, y la primera es enseñar. Si yo no enseño, no aprendo. Alguien me decía, no sé si, creo que mi esposa le dijo, enseña esta clase, algo así, y dice, yo no me sentía capaz, pero cuando me esforcé y dije, la voy a enseñar, yo aprendí más que los que les enseñé. Una sola vez que dio clase. Ahora imagínense. Si no hemos enseñado, ahora no quiere decir que tiene que ser una enseñanza formal, pero si cada creyente tomara a un nuevo creyente para enseñar,
analiza para poder explicar lo que necesita entender. El alumno va a decir, o el nuevo creyente o quien sea, oye hermano, ¿y por qué me pasa esto? ¿O por qué pasa aquello? ¿Y el creyente qué tiene que hacer? Investigar, analizar, estudiar y luego contestar con sabiduría. Y para eso tiene que depender de Dios. Señor, enséñame para poder decirle, explicarle, ayudarle. Entonces, ¿por qué no crecemos espiritualmente? Porque no enseñamos. Yo creo que es una de las respuestas. No estamos dispuestos a hacernos cargo de alguien. De hecho, cuando alguien tiene un hijo, yo veo que hay una madurez, hay un brinco de madurez. Antes de tener un hijo, vámonos a donde sea, hacemos lo que nos dé la gana. Pero tiene un hijo y ahora, ya no. Ahora, ¿dónde dejo a mi hijo? No lo puedo dejar. Tengo que cuidarlo. Él, mi hijo, me ve. O sea, hay un cambio. Y me recuerda la vida de Enoc. Dice que Enoc tuvo un hijo que se llamó Matusalén. Y dice que, fíjese cuando dice que caminó con Dios, cuando tuvo al hijo. Dice, y entonces caminó Enoc con Dios. 65 años tenía Enoc. Tuvo a su hijo y empezó a andar con Dios. Algo pasó en la paternidad. O sea, cuando empezamos a ser responsables de alguien, empezamos a avanzar también en la vida general y en la vida cristiana. Cuando usted dice, tengo un hijo espiritual, le habla a alguien, acepta a Cristo, no lo suelte, siga trabajándolo y usted va a seguir creciendo. Entonces, un punto, ¿por qué no crecemos? Porque no buscamos a quien ayudar, no enseñamos a nadie, nos hacemos una isla, recibo, pero no doy. ¿Qué le pasó al Mar Muerto? ¿Qué? El Mar Muerto, hay varios ríos por ahí, ¿verdad?, que están alrededor, pero el Mar Muerto recibe agua inclusive del río Jordán. Otros ríos o mares o lagos grandes, ¿verdad?, sacan el agua, entra y sale, pero el Mar Muerto no tiene salida, tiene entrada pero no tiene salida. ¿Qué pasó? Se murió, o sea, no hay vida, por eso le llaman Mar Muerto, porque no hay vida, no hay peces, a los lados alrededor no hay árboles, no hay nada, no hay vida, porque recibe y no da. Entonces, primera cosa, ¿por qué no crecemos? Porque deberíamos estar enseñando a otros y no lo hacemos. Algo más. El siguiente, creo que es el versículo 11. Voy a pasar al 11, 13 y 14. Y ustedes pueden ver hay otras razones. Dice el escritor, nos gustaría decir mucho más sobre este tema del crecimiento espiritual, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. ¿Y qué? Y tal parece que les entra por un oído y les sale por otro. ¿Por qué no crecemos espiritualmente? Porque no se nos queda nada. ¿Qué predicamos en la mañana? ¿De qué hablamos? A lo mejor todavía se acuerdan un poco porque son apenas unas, ¿cuántas horas? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, unas 6, 8 horas. Pero de aquí al miércoles, ¿de qué habla el pastor el domingo? Y si no llenamos nuestro papelito, no lo meditamos en casa y seguimos dándole, se nos va. Y si no recibimos, tampoco podemos avanzar. No hay conocimiento, no se nos quedó nada. Y entonces, el asunto es parece que no escuchamos. Por eso el Señor decía, el que tiene oídos para oír, úselos, oiga, ponga atención. Entonces, alguien decía que lo que pasa por los dedos se queda más que lo que queda nomás aquí. Por eso una buena idea es darles el papelito. Si usted no lo usa, ya usted, pero es una herramienta para que usted crezca. Si usted le hace anotaciones y luego va y lo medita, porque no es nada más hacer las anotaciones y guardarlo, ¿verdad? Oh, ¿qué dijo? ¿Cómo me llega a mi corazón? ¿Cómo lo puedo practicar? Entonces, usted no se quede torpe espiritual, empiece a analizar lo que recibe. Versículo 13. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Otro punto, no practica, no sabe cómo poner en práctica lo que aprende, lo que recibe. Y eso es el versículo 14, ahorita lo va a explicar más. Pero si no luchamos por decir, bueno, el pastor o Dios me
no llevo a la práctica las cosas que se me piden. De hecho, el versículo 14 es más firme en eso. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Fuerza de práctica. ¿Cómo aprendemos a hacer un cake, un pastel? ¿Cómo aprendemos a hacer un guiso? ¿Cómo aprendemos? Al principio nos queda, se quema, se ahuma, sabe a todo menos a cake. Oye, qué rico carboncito, No era carbón, era un cake que te quise preparar. Pero después, práctica y práctica y práctica resulta. Entonces, ¿qué hacemos? No solamente no ponemos en práctica, sino no lo seguimos haciendo, ¿verdad? Nos quedamos, bueno, ya lo hice, ya leí mi Biblia una semana, ¿ya con eso quedó? No, eso es para diario, darle, hasta que a fuerza de práctica vamos a distinguir, esto es bueno y esto es malo. Si todavía tiene, y no es malo preguntar, pero si todavía tiene que estar preguntando lo mismo, y ahorita en el capítulo 6 vamos a ver esto, si vamos a lo mismo, oiga, ¿es bueno que yo trabaje aquí o no? ¿Es bueno que yo haga esto? Y preguntamos casi lo mismo. Y es más, no nada más a uno, no nos gustó lo que nos dijo y vamos y le preguntamos a otro. Y no aceptamos, no oímos, no meditamos, no empezamos a usar el cerebrito que Dios nos dio, no vamos a crecer. Y luego el capítulo 6 sigue diciendo, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. A veces yo veo que se necesita repasar cosas porque no hemos avanzado, no salimos de primero, segundo y tercer grado. Ya deberíamos estar en cuarto, quinto y sexto. Y si usted necesita, pues, pastor, yo quiero que, mire, a lo mejor el grupo está en esto, yo quiero que usted me hable de esto. Y vamos a trabajarlo y vamos a hacerlo, ¿verdad? Pero no nos interesa, nomás cumplimos de oír y se acabó. Pero inclusive en las preguntas, pregúntale al Paz. A veces no hay muchas preguntas, yo digo, es que ya se lo saben todo ya, para que pregunten, ¿no? O ya le preguntaron a Dios y Dios se las contestó, entonces ya no hay tantas preguntas. Pero el que pregunta, aprende. El que no pregunta, se queda tonto. ¿Por qué? Porque, ahora, no quiere decir que tengamos siempre preguntas, pero yo tengo algunas preguntas y tengo que hablar con alguien o ir a la Biblia, leer libros, porque hay cosas difíciles, hay cosas que todavía ni entiendo. Yo creo en la soberanía de Dios y en el libre albedrío humano y veo que hay formas que han tratado de explicarlo de una y otra manera, unos tirándose a un lado mucho hasta a la soberanía de Dios, que creo que tiene más fuerza, pero otros hacia el otro lado, ¿verdad? Y no hay un centro y nunca vamos a llegar quizá a un acuerdo, pero eso no me cabe en la mente cómo conjugarlo. Pero aún así yo lo creo y tengo problemas. Un día va a llegar, Señor, explícame, ¿verdad? Porque no lo entiendo. Va a decir, pues que no es para que lo entendieras, es que así era, y son cosas que solamente Él sabe cómo se conjugan. Y como decía Spurgeon, ¿verdad? Yo no he sido llamado a conjugar nada, he sido llamado a predicar lo que está ahí. Entonces, pero hay cosas elementales. ¿Cómo cuáles? Fíjese ahí. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe. Arrepentimiento y fe son las dos cosas que necesitan para ser salvo, y eso ya deberíamos saber qué es arrepentirse y qué es tener fe. Ya. Usted debería estarlo explicando a los que no conocen. Mira, arrepiéntete. ¿Qué es eso? Usted sabría cómo, no sé si lo sabe hacer, y si no, practíquelo y empiece a enseñarlo. Y usted va a madurar, usted va a crecer. Esas son cosas básicas. Ese es el ABC de la vida cristiana. Arrepentimiento, fe. Tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos. Bautismo de agua, bautismo del Espíritu. Hay quienes sacan hasta 7 bautismos. Y uno sacó hasta el bautismo del burro y no sé qué tanto. Inventos. No, pues olvídese. Es porque andan de burros, porque no se van a lo básico, a lo que dice la Biblia. Pero ya nadie debería necesitar que le explicara. Si ya se lo explicaron, si no, sí pregunte. Pero cuando usted ya lo va a entender, ya no necesita ir a
¿Qué es el bautismo? O dos que lo explique y ya, si usted tiene que estar cada vez yendo a lo mismo, ¿qué quiere decir? Que no está madurando, ¿verdad? Que tienen que ir, mira, mi hijo, otra vez te voy a decir cómo se hace esto. Pasan años y siguen lo mismo. Tampoco la imposición de manos, ¿verdad? Que normalmente se hace cuando alguien es llamado a un ministerio y se imponen las manos y se ora por él. Y a veces se hacía también en algunos casos de oración especial por alguien, pero no tiene ningún poder y algunos quieren darle poder y la imposición y que no tiene poder, simplemente son un reconocimiento, un deseo, etcétera, de algo, pero si tiene dudas, váyase a estudiar qué era la imposición de manos o pregunte, pero tan pronto ya tenga su mente firme, vamos adelante, como dice allí, vamos adelante, sigamos adelante, ya no se detengan los mismos temas de siempre, la resurrección de los muertos y el juicio eterno, asuntos escatológicos, ¿verdad? Que tanto se discute. Si usted no tiene una convicción de algo, estúdielo, pero teniéndola, no quiere decir que ya no lo cree, pero que ya no necesita estar repase lo mismo. Así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento, así que eso es importante, ¿verdad? No quedarnos en las mismas doctrinas. Ahora, si alguna de esas todavía usted no la entiende, no está mal, estúdiela, analícela, pero cuando usted la entienda, siga adelante. Hay otras doctrinas. eh, la Biblia está llena de enseñanzas. Doctrina, ¿qué decir enseñanza? Está llena de enseñanzas, de aplicación de la palabra, que no nos cansamos siempre, son cosas que sacar y sacar, que se aplican a nuestra vida. Y sigue diciendo en Hebreos, el capítulo 6, nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. No maduramos porque no amamos a los demás, no luchamos por amar a los demás. Es que me cae mal el hermano, pues acércatele, ve, platica. Es que me desespera, pues con mayor razón. Para eso Dios te puso ahí o te lo puso ahí, para que aprendas a amarlo, a apreciarlo. ¿Eh? Entonces, si usted es de los que, como los niños, no, ya me quiero, no me junto con el 20, vamos a hacer nuestra bolita, nuestro grupito, vamos a hacerlo a un lado. Ese es inmadurez. Dios nos puso en una iglesia y Dios pone gente difícil en una iglesia. ¿Por qué? Porque quiere enseñarnos a todos, nos quiere hacer madurar para que digamos, yo te amo aunque seas difícil de amar. Voy a aprender a amarte, aunque no quieras. Bueno, otra vez, sigan amando a los demás mientras tengan vida. Y esto para asegurarnos de que lo que esperan sea realidad. Y entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. Indiferencia. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, decíamos en la mañana de lo mismo, fe, perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Así que yo creo que esto nos ayuda a entender estos puntos de por qué no maduramos. Si alguno de esos no lo estamos realizando, pues nos está faltando para crecer, y es lo que el escritor dice. Así que no sé si hay algo más que quieran agregar o pregunta más sobre relacionado a esto, ¿verdad? Pero no se detenga, que si no sabemos preguntamos, pero cuando pregunte y usted pueda anotar y aprenderlo y practicarlo, eso va a marcar la diferencia, y enseñarlo, eso va a marcar la diferencia. Hermana Isabel, compromiso. Ujú. Ujú.
No solamente es usted, no se preocupe. Ok. Ujú, ujú. No se oyó allá, pero lo que menciona, voy a resumir los 10 minutos. No sé. No, la predicación de la hermana Isabel, de compromiso, esa expresión compromiso. Si no hay compromiso, nos vamos, no nos importa y seguimos, como yo decía, brincando en otro lado y no maduramos. Pero nos dejamos dolor y no nos importa tampoco. Entonces, se requiere compromiso. Lo que yo usaría, en la mañana hablamos, de hecho, hablamos, el centro fue ese compromiso. Si no tengo incluye fe y perseverancia. Ese compromiso. Si yo no persevero es porque no tengo compromiso, ¿verdad? Y es importante lo que dice, es un compromiso con Cristo y con su iglesia. Así que sí, es parte del crecimiento y ahí yo creo que va incluido cuando dice gracias a su fe y perseverancia, ¿ok? ¿Alguien más? Ahí ahora sí, esperemos que ya esté listo el micrófono para la próxima, que sí se oiga bien, ¿ok? ¿Alguien más? Ok. Si no hay más, vamos a pasar a la... Sí, hermana. Solamente para preguntar con respecto a lo que dice la hermana, ¿debemos esperar el mismo compromiso de un nuevo creyente a una persona que ya, como decíamos ahí, cuánto tiempo tiene? O sea, debemos esperar a esta persona que acaba de conocer a Cristo y pues, digamos que ya tomó sus clases para ser miembro, ¿no? ¿Debemos esperar que esté igualmente comprometido o cómo? Yo creo otra vez volvemos a lo mismo. Si yo estoy comprometido, yo estoy madurando, dijimos que una de las primeras cosas que es enseñarlo. Entonces el compromiso también se aprende. Si yo estoy comprometido, voy a ir con él y voy a animar. Por eso sería ideal que cada miembro tome un discípulo, una persona a la que se pegue, ¿verdad? Y pueda ayudarle a madurar, y que madurar incluye compromiso. Yo te voy a enseñar, yo estoy comprometido y tú vas a ver cómo te voy a ayudar a madurar, a comprometerte y a crecer y tener fe y perseverancia, ¿verdad? Entonces sí es importante el compromiso. Y yo lo pondría para no volver a hablar mañana, lo pondríamos en la palabra fe y perseverancia, ¿verdad? Porque perseverar va a guiarnos en ese compromiso o es reflejo de ese compromiso. ¿Ok? Muy bien, vamos a lo siguiente. ¿Podemos vivir en nuestras propias fuerzas una vida de santidad? Yo creo que ya la respuesta la sabemos, ¿verdad? La mayoría. ¿Podemos nosotros? No, de hecho, cuando leemos Romanos 7 y luego Romanos 8 nos damos cuenta de la realidad, ¿verdad? Y esto me recuerda lo que dice Pablo en Romanos 7. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros. Y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Entonces, si estamos sin esa relación con Dios y dependencia de Dios, vamos a estar dominados por una vida de pecado y muerte. Entonces, realmente la respuesta directita, no se puede. Separados de mí no pueden hacer. Por eso caemos claro,
como creyentes a veces caemos cuando nos soltamos de su mano, por eso no podemos solos. ¿Y quién no ha caído? Y tenemos que decirle, Señor, perdóname, ayúdame a seguir. Pero una persona que no tiene a Cristo, por eso vive una vida doble, una vida mala, una vida fuera de Dios. Y ahí dice que es una cosecha de acciones pecaminosas. Pero en el capítulo 8, que es una diferencia, ¿verdad? De una vida dominada por el pecado, y ahora él dice dominada por el Espíritu. Les invito a leer los dos capítulos, así como en Hebreos 5 y 6, Romanos 7 y 8, ¿verdad? Son pares y nos ayudan y nos dan luz sobre esto. Dice el capítulo 8, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir, y esa palabra es clave, permitir. Permitir, porque ¿quién es el que permite? Nosotros. Si yo permito que la naturaleza pecaminosa me controle la mente, voy a llevar a la muerte. Pero si yo permito que el Espíritu controle mi mente, voy a llevar a la vida y a la paz. O sea, el punto es la responsabilidad. Por eso digo también, hay libertad. Dios no dice yo voy a hacer todo por ti, tú no hagas nada. Yo soy soberano, pero tú eres libre. Y yo te estoy diciendo que hagas esto. En la mañana también hablábamos de eso. ¿Quién es nuestro jefe? ¿A quién obedecemos? ¿A quién seguimos? Y si Dios dice, haz esto, y yo digo, no lo voy a hacer. ¿Quién es tu jefe? ¿A quién sigues? Puede ser que haya una cierta resistencia, pero luego, como el hijo, ¿verdad? Perdóname, papá, y me dijiste que te ayudara y no fui, pero aquí vengo. Y el otro que dijo que sí, no fue, ¿verdad? Nomás de dientes para afuera. Entonces, ¿cómo está nuestra vida de entrega? Si estamos dominados por la naturaleza pecaminosa, todo eso va a estar aquí. Pero si el Espíritu nos guía y nos domina, el Espíritu, los pensamientos van a ser del Espíritu, espirituales, que está controlando nuestra vida a donde vamos a llegar. Por eso dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Dice Gálatas. Si dejamos, y otra vez, es nuestra responsabilidad. Si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, entonces no se dejarán llevar, otra vez, no nos dejaremos llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Ahora, hay dos versículos, no los tengo aquí, donde dice, creo que es Filipenses, que nosotros tenemos que poner cuidado, ocuparnos en nuestra salvación. Pero luego enseguida dice, porque Dios es el que en ustedes obra tanto el querer como el hacer. No nos va a obligar, otra vez, no es yo te voy a hacer que quieras, no, pero si yo no busco, Señor, dame el deseo y el poder. Entonces tiene que haber una iniciativa y en alguna manera Él la pone, pero también somos responsables. Entonces, es que, ¿qué hago? Y póngalo en el sentido simplemente de las comidas. ¿Qué hago? ¿Como esta ensalada o me como este tiramisú? Tiramisú y se acabó la ensalada. Yo no fui hecho para ser conejo. Entonces, ¿qué hacemos? Decidimos por esto. Facilito. Lleva esfuerzo. Señor, dame fuerzas y que yo pueda decidir por lo bueno. Porque esto atrae. Porque estamos dominados todavía por los deseos carnales. Y no es malo comer, es esto. Pero cuando estamos simplemente en ese pensamiento, difícilmente vamos a cambiar nuestra forma de vida. Entonces, Señor, ayúdame. No me quiero dejar llevar por el tiramisú. Me voy a dejar llevar por lo correcto. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas se repele, salvo que lo ponga por el otro lado, ¿no? Pero hay dos partes que si ponen ese contrario y los quiere acercar, el imán, no, ahí no funciona, imán, ¿verdad? Ahí hay una se repelen y no los puede juntar. Ese es,
Si tiene el lado positivo y lado negativo, ahí está el asunto. Estas dos fuerzas luchan y entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas acciones si dependen de ustedes. No son libres, no pueden, tienen que depender del poder de Dios. Por eso en Efesios dice, no se emborrachen porque eso lleva al desenfreno, al contrario. Y otra vez nos dice, hay una versión que dice sean llenos, pero otras más bien lo ponen en ese sentido, llénense. Y aunque dice sean llenos, no enfatiza que yo lo haga, o sea que otro lo haga, sino que yo busque ser lleno. Entonces, ¿cómo puedo ser guiado por el Espíritu Santo? Yo debo desear ser lleno. No es responsabilidad del Espíritu Santo, es mi responsabilidad. Él me ofrece, ¿quieres ser lleno? Entonces, invítame, yo lo hago, ¿verdad? Hay una ilustración en una de las situaciones que pasó con Cristo Jesús. Llegaron unos leprosos a pedirle que los limpiara, eran 10. Señor, límpianos. Y él no dijo, sean limpios. Dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Pero sigo leproso, ¿cómo voy a ir? El sacerdote era el que tenía que revisar y declararlos limpios o no. Pero si soy leproso, ¿cómo? Vayan y preséntense al sacerdote. Es un asunto de fe. Ok, ¿qué hicieron los 10? Empezaron a caminar rumbo a verse al sacerdote. ¿Y qué pasó? Dice que mientras caminaban, iban siendo limpios. En fe tenemos que decir, Señor, tú me salvaste, tú quieres guiarme con tu Espíritu Santo, yo me voy a encaminar hacia lo que tú me pides. Yo no tengo deseos de leer la Biblia, pero voy a ir hacia allá, tú dámelos. Y mientras caminamos, Él nos va guiando. ¿Cómo nos va a guiar? ¿Cómo nos va a mover? Si no, es como alguien dice, Señor, yo quiero que tú me indiques, me des tu dirección, indícame a dónde ir. Y nos subimos al carro, no lo prendemos, nomás le damos vuelta al volante. Señor, ¿para dónde le doy? ¿Para allá o para acá? Si no prendes el carro, ¿cómo te voy a decir para dónde le des? Te vas a poner, hasta duro se pone el volante, ¿verdad? No puedes. Mientras no vas caminando, ¿para qué te digo a dónde vas? Pero cuando prendas el motor y empieces a darle, ahora sí, muévele un poquito a la derecha, ahora para la izquierda, y nos va a llevar. Pero empieza a caminar. Señor, ¿qué quieres que haga? Ve a Damasco, veas esto. Y vamos y Él nos va guiando, paso a paso. Siempre vamos dependiendo del Señor, ¿qué quieres que haga? Ama a tu enemigo. Señor, pero este vecino me ve con el vecino. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, se llevan un pastel, algo. Ve, empieza a establecer un contacto con Él. Él empieza a guiar nuestra vida si nosotros vamos a depender de Él. Pero si no nos movemos, si no hacemos con el deseo de buscar lo que Él quiere, no vamos a ser llenos. Lleno no quiere decir como un líquido, lleno es guiado. Cuando nos emborrachamos, cuando nos llenamos de mosto o de licor, el licor nos controla. Cuando nos llenamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos controla. Y los resultados se ven. Una persona llena de mosto o de licor, cómo actúa, cómo habla, cómo se mueve. Una persona llena del Espíritu Santo, cómo actúa, cómo habla, cómo se mueve. Entonces el Señor quiere la responsabilidad. ¿Quieres avanzar en la vida cristiana? No puedes depender de tus fuerzas. Se pelean entre sí y no puedes hacer lo que quieres porque no tienes esa fuerza, ese deseo de agradarme si no tienes mi poder. Así que camine pidiendo el poder del Espíritu Santo, guiado hacia donde Él le pide que vaya, a lo que Él nos pide en su palabra, y Él nos da el poder para hacerlo y para crecer. Ese sería lo que pudiera decirles, salvo que tengan alguna otra cosa que comentar. Ahí está el micrófono. ¿No? Bueno. No hay. Ya. No, es que lo entendieron a la primera. No, está bien, sí, espero que sí, ¿verdad? Y que nos ayude el Señor a poner en práctica, dependiendo y avanzando en su caminar. Correcto, si no hay más, entonces yo quisiera, sí. Esa pregunta tiene mucho que ver con el mensaje esta mañana. Y ya la habían hecho desde antes, ¿no? Sí, no, yo sé que Está usted lo ha dicho, interesante. pero estaba pensando y dije, wow, definitivamente la predicación de esta mañana es parte de esta respuesta. Gracias. Sí. Muy bien, entonces oramos y damos gracias a Dios porque nos ha salvado, pero que
también estemos comprometidos, esa palabra, con ese crecimiento espiritual que Él quiere de nosotros. Señor, gracias porque podemos estar aquí meditando en la aplicación de lo que vimos esta mañana con ese gran compromiso a nuestro general, a ti, Señor, nuestro jefe. Que realmente podamos tener ese gran compromiso y que podamos mostrarlo, ayudando a otros en su crecimiento, poniendo atención a lo que oímos y practicándolo, Señor, con tu poder, no con nuestras fuerzas, porque no podemos, pero con tu poder vamos a avanzar, Señor, y a crecer. Es cierto, no vamos a llegar a la meta aquí en esta tierra, pero tu palabra dice que quieres que seamos parecidos a tu Hijo Jesús. Y vamos cada día a ser más parecidos a Él con la fuerza, con el poder de tu Espíritu Santo. Y vamos a ver el resultado, Señor, en vidas transformadas, crecientes, que animen a otros y que puedan hablarle a otros de tu palabra, de Cristo Jesús como Señor y Salvador, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Permítenos participar de tu cena y también ser agradecidos en todo lo que hacemos y decimos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a pasar a tomar la cena en esta noche. Y recuerde siempre